la situación en Ucrania. Operación especial, invasión, intervención. Y para ello nos acompañan acá en el estudio Lauren Caballero, él es licenciado en Estudios Internacionales, analista de política internacional. Fernando Rivero Osuna, quien es licenciado en Filosofía, es magíster en Filosofía de la Guerra, abogado, especialista en Gobierno y Políticas Públicas, para analizar las distintas aristas de este conflicto en Ucrania que prácticamente copa la escena informativa internacional y que evidentemente tiene repercusiones en los más distintos ámbitos, en el ámbito deportivo, en el ámbito económico, en el ámbito militar, en el ámbito diplomático, en el ámbito político, en fin, todas las aristas de esta situación que se ha generado en Ucrania. Le damos la bienvenida a ambos y bueno, vamos a conversar sobre los puntos de vista de cada quien en torno a este conflicto, ¿no? Bienvenido, Fernando, gracias por acompañarnos. No, gracias, Vladimir, por la invitación. Bueno, háblame un poco de tu visión acerca de lo que está pasando en Ucrania, un poco cómo se explica esta operación especial, como lo llama el presidente Putin, ¿no? Creo que en principio hay que contextualizar. Ucrania era por una parte, o se pretendía proyectar como un puesto de avanzada de la OTAN que colocaba en peligro la seguridad de la Federación de Rusia. Lo segundo, no menos importante, es que Ucrania pretendía ser, a partir del peligro que significaba Nord Stream 2 para el tránsito energético de gas por allí, por esa región de Ucrania, pretendía seguir siendo un enclave de los hidrocarburos en la región de Europa Oriental y por supuesto con las implicaciones que esto tiene para Europa Occidental. Y lo tercero, no menos importante, es que Ucrania en este momento participaba del cerco que se le estaba haciendo en el plano militar a la Federación de Rusia. Todo esto conllevó, además de la violación de lo acordado en Minsk en el año 2014, a la situación que hoy tenemos, que Vladimir, debo decirlo de antemano, lamentamos que esta situación haya llegado a una confrontación armada donde hay pérdidas de vidas humanas que todos decíamos que no hubiese ocurrido. Creo que todavía estamos a tiempo de que se solvente la situación mediante un esfuerzo diplomático y eso creo que es lo más importante. ¿Qué dices tú, Lauren? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, Vladimir. El caballero Lauren. Mira, yo creo que sin lugar a dudas lo que está ocurriendo ahora mismo en esta región del mundo, además de ser algo muy grave, representa, y yo tengo que decirlo porque si no lo hago me tragaría yo la lengua, ¿no? Un acto de agresión por parte de una potencia nuclear con despliegue global hacia un país pequeño que está intentando desde hace aproximadamente 2 décadas tener algo de independencia frente a actores regionales que son mucho más poderosos que él. Me refiero, bueno, a Ucrania, frente al poderoso monstruo militar, tecnológico, industrial que significa Rusia, y también una Unión Europea que al final de cuentas termina reagrupándose en torno a intereses económicos y estratégicos que muchas veces dependen de, bueno, esquilmar los tesoros públicos de terceros estados. Lamentablemente, bueno, Ucrania está en el centro de ese polvorín y actualmente pues vemos lo que está ocurriendo. Hay un acto de agresión, sin lugar a dudas, así está catalogado según el derecho internacional por parte de Rusia, quien agrede a un país pequeño, quien además acomete crímenes de guerra en el terreno, y eso, bueno, tiene que ser repudiado sin lugar a dudas por la comunidad internacional. Ahora, no es menos cierto lo que acaba de decir el compañero. La OTAN viene forzando desde hace años un cerco, una especie de círculo profiláctico en torno a Rusia, y con estas acciones pretenden condenar a Rusia a estar atrapada en su propio territorio, no solo desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista económico, y lo acabas de decir muy bien con respecto al tema del Nord Stream 2, pero hay un asunto que debemos considerar acá, ¿no? Cualquier acción económica que se tome contra Rusia, sobre todo en el terreno energético, va a tener repercusiones graves para aquellos actores que pretendan impulsarla, y yo creo que uno de los principales actores europeos que va a haber un efecto muy negativo sobre su economía y sobre los intereses de sus ciudadanos va a ser la propia Alemania, que bueno, como todos sabemos, ahora mismo se presenta en el escenario global como una potencia de peso significativo. Pero fíjate, antes de darte la palabra, Fernando, está circulando por allí, en distintos chats, algo que dijo Henry Kissinger, ex secretario de Estado norteamericano, en el año 2014. Ucrania no debe pertenecer ni al oeste ni al este, sino debe ser un puente entre ellos. Ucrania no debe formar parte de la OTAN, que es parte del otro asunto que a mí me gustaría enfocar, y es el discurso de las potencias, porque al final las grandes potencias actúan de la misma manera frente a cuando se trata de sus zonas de interés, ¿verdad? Recordemos la crisis de los misiles en Cuba, y bajo distinta argumentación. Algunos lo hacen desde el punto de vista del llamado, de operaciones llamadas Libertad,
otros las hacen operaciones especiales, pero al final es el comportamiento de potencias que quieren cuidar sus áreas de influencia. Y evidentemente poniéndose en el lugar de Rusia, sin estar acompañando la acción militar que ellos han emprendido, también uno se dice, bueno, caramba, así como Estados Unidos cuida su zona de influencia en el Caribe, por ejemplo, en América Latina, y no se permite la instalación de bases militares de otros países, pues los rusos también sienten que Ucrania es parte de su zona de seguridad, y está ese debate pues, en torno a hasta dónde llega lo políticamente correcto y hasta dónde llega la realidad, la realpolitik de las áreas de influencia de las potencias, ¿no? Sí, pero yo creo que allí debemos superar de cara a un análisis que nos aproxime a la realidad en sus múltiples dimensiones, las miradas maniqueas. Fíjate esto, Bersinski ya en el Gran Tablero Mundial, lo que es hoy la Guía Estratégica Provisional de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y más aún el concepto estratégico de la OTAN que se está discutiendo para el año 2022, todo esto plantea abiertamente colocar a Rusia en el centro de un gran dispositivo militar, político y diplomático. De hecho, cuando nosotros observamos esta situación, vemos que hay ya una agresión y no se trata de una agresión de un país grande contra un país pequeño. Yo diría más bien la Federación Rusa frente a los Estados Unidos, porque hay que decirlo, Ucrania ha sido víctima lamentablemente de la política exterior de los Estados Unidos, que forzó inclusive a los países de la Unión Europea a este rompimiento de las relaciones de armonía que existían, a esta situación que hoy coloca en peligro la paz mundial, no solamente la paz regional. Ahora bien, obviamente, Ucrania y Rusia, al igual que Bielorrusia, tienen orígenes comunes, tienen una idiosincrasia compartida, tienen una cultura compartida. Ahora, debemos preguntarnos por sana lógica, ¿qué hacen las bases militares estadounidenses desplegadas en el Báltico? ¿Qué hacen, por ejemplo, las bases militares y los dispositivos militares de los Estados Unidos desplegados en Polonia, Rumanía, etcétera? Es a todas luces un plan de dominación global y estos documentos a los que he hecho mención lo reflejan claramente. No se trata de una situación que ha ocurrido azarosamente, sino que tiene que ser vista a la luz de lo que esto significa para la humanidad en su conjunto. Una potencia hegemónica en declive que pretende mantener a través de la fuerza militar su hegemonía en todos los ámbitos de la vida. Laura. Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, podríamos hacernos las mismas preguntas con respecto a lo que hace Rusia, por ejemplo, desplegando una fuerza militar que pareciera más bien una fuerza de conquista en territorio bielorruso, habida cuenta de que Bielorrusia ya no forma parte de lo que era en su momento la Unión Soviética, ¿no? Mira, a mí me parece que hay una especie de nostalgia por parte de cierto liderazgo ruso con relación a lo que fue esa historia no sé, de amor y odio que tenía la Unión Soviética con Occidente en su momento, ¿no? La construcción de un gran imperio a base de territorios que al fin de cuentas terminaron independizándose, en parte porque los propios rusos no podían seguir manteniendo el control sobre esos territorios y en parte por culpa de lo que el propio Putin reconoció recientemente, ¿no? Los grandes errores de los constructores de la Unión Soviética. Él culpó a Lenin, pero sí, especialmente culpó a Stalin por las acciones que acometió, ¿no? en ese momento. Entonces, yo creo que esa nostalgia debe cesar porque nos lleva, o mejor dicho, lleva a los grandes líderes a cometer este tipo de acciones que terminan siendo condenadas por toda la humanidad. Lo mismo le ocurrió a Mussolini, lo mismo le ocurrió a Hitler y lo mismo le va a ocurrir a todo aquel que siga soñando con reconstruir imperios del pasado que no caben en un presente. Es absolutamente anacrónico. De hecho, esta es una guerra fuera de contexto histórico. Es una guerra que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Pero fíjate, perdóname que te interrumpa, Laura. Yo pienso que es una guerra que sí tiene que ver en el contexto histórico porque hay una especie de disputa en a ver quién hegemoniza el nuevo orden mundial que sigue sin definirse totalmente. Claro, pero es que es absurdo plantearse la posibilidad de que actualmente exista una potencia global que domine al resto de los estados del planeta. Eso es por eso es que te se pugna por el poder. Claro, pero ahora, debemos aceptar que lo que existe es un mundo multipolar donde hay actores emergentes con una posibilidad real de erigirse pues como importantes socios globales, si se quieren ver como socios, o como importantes enemigos o competidores globales, si los quieres ver también desde ese punto de vista. Está China, a Rusia hay que respetarla como una potencia, no solamente militar, sino como una potencia industrial, como una potencia energética. Tienes a los Estados Unidos por otra parte, acá mismo en nuestra región tienes a Brasil con una población importantísima, además un poderoso brazo industrial que viene creciendo con el tiempo y con los esfuerzos que los propios gobiernos de la región hacen. Entonces,
Bueno, tenemos que hacer una pausa. Al regreso, Fernando, bueno, quería comenzar contigo porque tú señalabas que la Federación Rusa ha sido víctima pues, de agresiones. Y yo dejo esta pregunta para ambos y así regresamos. Rusia, ¿víctima o victimaria en esta historia? Y aprovecho para felicitar a nuestra compañera María Alejandra Navas, que ayer estuvo de cumpleaños. Un abrazo, sus T5, sus primeros T5. Así que nos vemos en un momento al regresar de la pausa. Ya venimos.